Yo creo que va a ser el mayor año de aprendizaje para la mejor camada de founders que se va a venir en la historia. Para mí, esos que no logren levantar tienen vista máximo junio 2023, no hay más. Él dice, si las compañías tienen un board donde les controlan al CEO, digamos, las metas, los resultados, ¿por qué no puedo yo tener un board personal para mí mismo? ¿Sigues teniendo esa pasión en la mañana de levantarte a ver todas estas caras e intentar hacerlo? Si tenés empresas en América Latina, hay que tener cuidado por donde usted camina. Si tenés un problema, que tenés tu guía. Indie versus unicornio, carrera a la cima. Con Cristóbal Perdomo y Lucas Lopatín, vas a aprender qué necesitas para poder invertir. Si un negocio en la tambo querés subir, vas a saber qué hacer para poder sobresalir. Bienvenidos al 15º o 15º episodio de Indie vs Unicornio. Lucas Lopatín que les habla y acá estoy con el mexicano número 1 de toda la historia, Cristóbal Perdomo. ¿Cómo andas, Cristóbal? Muy bien, Lucas. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, como siempre. No lo hablamos previo a esto, pero ¿cómo estás post eliminación de México? A ver, quizás es difícil para ti entenderlo, pero es lo que siempre esperas de México, ¿no? O sea, no es como ir a España, ¿no? Que esperas que pase algo mejor, ¿no? Aquí sabemos que nuestro mundial dura 4 partidos. Mejor escenario, ¿no? Aquí duró 3, con lo cual no hubo gran pérdida. Y aquí un parte es importante, y es un tema que a mí me da mucho vueltas la cabeza, ¿no? Y es que el mundo es consistente, ¿no? Queremos creer que no y que pasan cosas muy raras, pero en 90% de los casos es un mundo consistente. Y así como los árboles de manzanas dan manzanas, ¿no? Los equipos tienen un nivel y ese es su nivel, ¿no? Yo creo que México es un equipo de nivel octavos de final, que alguna vez pasará a cuartos, pero su nivel es octavos de final, ¿no? Argentina es un equipo de nivel cuartos de final, que a veces pasa a final y semifinal, pero su nivel de cuartos, o sea, menos de cuartos de final es un mal mundial, ¿no? Y tienes equipos como Brasil, que menos la final es horrible, ¿no? Es como perdimos el mundo, ¿no? Y tienes Italia y Alemania, que eran equipos como Brasil, que hoy en día quién sabe qué les pasó. Entonces, creo que es mucho el setting de expectativas que siempre queremos que va a ser diferente, pero rara vez lo es, ¿no? O sea, hay un tier de equipos y hay un tier al que llegan y pues a veces pasa diferente, pero lo normal es esto, ¿no? Me hace acordar a la famosa frase de la felicidad, que la ecuación que más compro yo personalmente de la felicidad es que es la realidad menos la expectativa. Entonces, cuanto mejor la realidad y menor tu expectativa, más feliz vas a ser. Que vos lo que me estás diciendo es, si México hubiera llegado a la final, o digamos, o más adelante, donde la realidad es un 10 y tu expectativa era 3 puntos, vas a estar un 7, vas a estar muy feliz. Ahora, si sos Brasil, donde, digamos, terminás quedando, digamos, fuera temprano, que no es lo que esperamos, en este momento todavía estamos en cuartos de finales cuando estamos grabando esto, y básicamente queda fuera en la primera ronda, la realidad va a ser mucho peor que la expectativa, entonces vas a estar en un nivel subsuelos de felicidad. Entonces es una ecuación que me parece. Aclaramos a la audiencia, Cristóbal es extremadamente futbolero, trata de ver todos los partidos. Yo no Llevo entiendo casi todos, un ¿eh? No, llevo joraca. todos. Llevo todos Casi excepto todos. dos. Todos. Excepto dos, sí. Entonces, yo no entiendo nada. Con suerte vi 5 partidos. Me gusta mucho jugar al fútbol, pero verlo no es lo mío, no lo entiendo. O sea, veo los partidos importantes y hasta ahí llego. Pero me parece que, como tenés razón, es como la fórmula de felicidad es la realidad menos la expectativa en estos casos. Para empezar este podcast, lo que venimos charlando es que hace varios meses, ya tirando inclusive de marzo, abril, mayo, que se viene vaticinando este invierno del mundo de las startups, que lo hablamos bastante al comienzo de la grabación de este podcast. Yo en mayo escribí un post sobre por qué creía que se venía el invierno. Y la pregunta es, ¿se vino? ¿Cómo lo ves? O sea, 6 meses después, ¿dónde estamos? Creo que estamos en un otoño avanzado, ¿no? Yo creo que el invierno todavía no llega. La gente sigue pensando que ya pasó, pero ¿qué señal dura tú has visto de que ya pasó? Para mí la única señal dura de que ya pasó es que haya muchos unicornios ya muertos, ¿no? Y todavía no los hay.
creo que hasta que no haya estos unicornios que se transparente que eran gatitos con un sombrerito de cumpleaños de lado, ¿no? No va a haber un invierno de verdad, ¿no? El invierno es cuando realmente las cosas está que arde. Y creo que todavía no llegamos a eso. Sigues viendo rondas, sigues viendo gente. Nadie anuncia cosas malas, ¿no? Anuncia, ahorita vamos a hablar de este tema, pero el tema de los despidos los ponen como con chocolate, un poco de manteca y a ver qué sale, ¿no? Nadie dice, estamos en una etapa durísima, si no hacemos esto, la empresa va a quebrar. Nadie dice eso. Pero muchos a puertas cerradas, digamos, saben que si no lo hacen van a quebrar las empresas. O sea, están en su gran mayoría echando gente. Hice un pequeño recuento, por ejemplo, y llegué a más de 25, 30 compañías que despidieron desde el 80% de su nómina, digamos, y cientos de personas. Entonces, digamos, hay muchísimos que lo han hecho. La pregunta más grande es, ¿vos crees que lo están haciendo porque necesita, digamos, lo usan estratégicamente, diciendo uy, es verdad, contratamos más, voy a recortar? ¿O es porque, hey, si no corto la grasa, hablando de la grasa, diciendo es todos esos gastos adicionales que no le suman directamente, digamos, a la producción de la compañía, ya sea que sean personas o diferentes tipos de inversión, nos quedamos sin plata? Entonces, ¿vos crees que están echando porque lo necesitan o porque están siendo estratégicos diciendo están echando tantas compañías, tantas personas que, digamos, yo lo hago también y aprovecho el momento? Yo diría que 80-20, ¿no? 80 no les queda de otra y 20% están aprovechando para hacerlo. También ves esto ya en el mundo real, ¿no? En empresas grandes como, ¿quién vi que anunció grandes recortes? No me acuerdo si era L'Oreal. Meta ha hecho 11.000 personas. No, deja el mundo de tecnología, ¿no? O sea, el mundo real, ¿no? O sea, Walmart, L'Oreal, están haciendo recortes bien grandes, ¿no? Procter and Gamble. Con lo cual, eso sí les creo, ¿no? Eso sí, pues son gente muy seria que no hacen esto por hacerle caso a alguien, ¿no? Lo hacen porque realmente los números, sus proyecciones son a 5 años, no son a 6 meses. Entonces, ellos están viendo algo que creo que se viene muy feo. La duda es, ¿cuánto de esto es real y cuánto es más un tema de satisfacer a los accionistas, ¿no? Porque las ventas en Estados Unidos, ¿sí viste? Las ventas del Black Friday fueron las más altas desde 2019. O sea, fueron récord. Entonces, el mercado sigue habiendo movimiento. Lo que no sabemos es si esto es un preparativo y por lo cual quizás nunca llega a la recesión o quizás sí. Mi punto de vista es, ni siquiera estamos empezando. Si estamos en un clima de 30 grados y soleados, ahora estamos en un 12, 15 grados, hace un frío, hay que ponerse un chalquito, una camperita, pero no llegó el invierno todavía. Yo creo que esto recién lo vamos a ver a partir, ponerle del Q2 o Q3 del año que viene, del 2023, o sea, a partir más que todo de abril, mayo, junio, donde creo que van a empezar a estar los primeros grandes cadáveres de las startups y recesión en la economía verdadera. Es interesante, sin embargo, que ya empiezan a haber algunos muertos. Por ejemplo, Muni en Colombia, después de haber levantado, creo que fueron 25, 26, 27 millones de dólares hace 6 meses, cerró las puertas, se anunció que echan a las 300 personas y cierra la puerta. Que lo que me parece interesante es que todavía ni siquiera dijeron si devuelven plata a inversores o no, que eso ya me parecería rarísimo porque ¿quién puede quemar en Latinoamérica 26 millones de dólares en 6 meses, digamos? Bueno, pues esa es una. La otra es la de Neta, otra de social commerce. O sea, con lo cual, a ver, social commerce, si es que entramos a ese sector, nosotros vimos muchas de social commerce. Es un negocio que no existe más que en China, ¿no? Y inclusive cuando tú ves Pinduoduo sus economics, es una bicicleta, ¿no? Es un Ponzi scheme a escala gigantesca. O sea, le pagan a los que entran ahora con los que estuvieron hace rato. O sea, yo no veo cómo eso puede funcionar en un mercado como el latinoamericano que no tiene una moneda tan estable ni tampoco dinero infinito como en China. Entonces, siempre que vemos una de social commerce, la verdad es que le huimos por este tema de yo no veo los economics que funcionan en Latinoamérica. Te lo sigo completamente. Y volviendo al invierno, no me queda duda que va a venir. Es temprano. Yo esperaría a mediados del año que viene cuando las compañías se queden realmente sin plata y no puedan, digamos, tener la plata para afrontar los sueldos o lo que se viene. Porque lo que hay que pensar es que la mayoría de las startups levantaron plata el 2020
y en el 2021. Y estas compañías, generalmente, cuando levantan plata para, en promedio, ponerle 18 a 36 meses, ¿cierto? Tipo, entre 1 año y No, medio a 3 no, años de cash. ¿No? es el gran tema. A ver, ese es el mundo normal al que estamos acostumbrados todos. Lo que pasó en 2021 es que levantaban plata 6 meses. Entonces, lo que les queda es estos 6 meses que Interesante. quieren estirar a 10 o 12. Por eso ese es el gran problema, ¿no? Por eso yo creo que, ¿cómo te gusta a ti que se ha cortado el chorro en Latinoamérica? ¿Marzo? ¿Abril? ¿Más o menos? Aproximadamente. Con lo cual, para mí, todos tienen, esos que no logren levantar, tienen vista máximo junio de 2023. Y no hay Para más. mi opinión, dije Q2 año que viene, o sea, el 2023, abril, mayo, junio. Ahí es donde se Tal van a cual. empezar a ver. Así que vamos a ver, estemos Pero atentos. aquí lo interesante es, tú como founder, ¿qué crees que debe hacer? O sea, yo tengo una idea de que si te preocupas por esto, pues creo que estás en el negocio equivocado, ¿no? Si tu métrica es fundraising, debes dedicarte a otra cosa, ¿no? Yo creo que aquí el tema importante es un poco este ruido, dejarlo de lado, escucharlo, pero no mucho más que eso, y dedicarte a buscar un negocio que sea rentable, ¿no? Que tenga viabilidad. Porque, a ver, estos que han muerto, Mooney levantó más dinero en una sola ronda que lo que ha levantado Foodology en toda su historia, ¿no? Entonces, a ver, creo que claramente hay una diferencia de cuál es el modelo de negocio. Entonces, si tu enfoque es, va a haber fundraising o no va a haber fundraising, creo que estás equivocado. Tu enfoque debe ser, este negocio funciona, y si no funciona, cerrémoslo. O sea, es súper válido decir, intentamos y no funcionó. No hay premio a la persistencia, ¿no? Tardé 6 años en darme cuenta que me quedé sin dinero. No, nadie le va a ir bien por eso. Y es una buena pregunta y es, ¿cuándo hay que decidir cerrar las puertas? Porque es una pregunta que básicamente me hacen bastante, estoy probando y no encuentro la vuelta, no encuentro el product market fit, no encuentro que los unit economics funcionen. ¿Hasta cuándo tengo que seguir probando? Digamos, y es una pregunta que recibo general. Mi punto de vista es, siempre esto es una pelea personal. Yo creo que si uno tiene fuerza y uno cree en el modelo, tiene que seguir hasta que la fuerza se empiece a acabar. Porque a fin de cuentas es, si los founders no están empujando, es un negocio que no funciona, si alguien deja de funcionar, eso va a morir. Ahora, si el founder tiene, digamos, cierta luz por dentro, entiende que tiene un plan de acción a probar todavía, porque hay cierto momento donde se vienen lo que se llama el Hail Mary. El Hail Mary es una frase que se usa en el fútbol americano y se usa digamos, en diferentes situaciones, donde es ese pase que tiran, digamos, de a 80 metros para que alguien, por suerte de Dios, le agarre y convierta el touchdown el último segundo. Esto es como cuando el arquero va a cabecear en la última jugada, que hay un córner o tiro libre y va el arquero, y, digamos, y es como los 11 están dentro del área para cabecear, digamos. Entonces, si ya estás en etapa de Hail Mary, ya es muy tarde, digamos, porque es muy raro hacer funcionar una compañía dentro, digamos, digamos, como de última opción. Generalmente se hace funcionar cuando uno entiende el plan y lo que tiene que hacer es operacionalmente seguirlo. Entonces, mi cuestión personal sobre cuándo sí y cuándo no seguir es simplemente founder, ¿la estás pasando bien? ¿Sí o no? ¿Tienes fuerza para seguir con esto? ¿Sí o no? ¿Le debes algo a alguien? ¿Sí o no? ¿Crees que podés, digamos, tener un plan de acción que te da ciertas chances para llegar ahí? ¿Sí o no? Si la gran mayoría de respuestas es que no la estás pasando bien y que no tenés un buen plan y que le debes algo a alguien, ahí es cuando decís, y no sé si tiene sentido. ¿Cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo en todas menos en una. El tema de pasarla bien, ¿no? Porque creo que se puede entender para muy mal, ¿no? O sea, si no me divierto, o sea, yo estoy seguro que la gente de FTX se divertía mucho, ¿no? No sé si sea bueno. O sea, como que, a ver, más que pasarla bien es, ¿sigues teniendo esa pasión en la mañana de levantarte a ver todas estas caras e intentar hacerlo? Si sigues teniendo eso adelante, ¿no? No, esa pasión significa que estás pasando bien, ¿eh? Muchas veces la pasas horrible, pero la verdad dices, yo no voy haciendo otra cosa. O sea, no veo otra manera de vivir que haciendo esto. Si eso sigue, feliz de la vida. Si es un tema de, uff, tengo que cumplir con esta gente que me dio dinero y tengo que ir a... Yo creo que ya estás perdido.
completamente. Pero yéndose a eso generalmente cuando, digamos, los founders saben lo que están haciendo y están en un camino y están comprometidos, la están pasando bien. Están en su salsa. Puede ser que estén estresados, porque no, yo en mi cabeza no mezclo estar estresado con estar pasándola mal, porque hay un estrés productivo, hay esa adrenalina que te hace querer los resultados. El pasar mal es, como decís, es despertarte y decir, odio mi vida, odio el mundo, odio todo, y cuando, con mi mujer lo llamamos la sensación de domingo. Cuando tu vida estás el domingo de la noche y sabes que mañana se viene un día full de trabajo, ¿estás contento o estás mal? Para mí, una persona en la vida ganó en general cuando los domingos a la noche dice, qué bueno que mañana es lunes. No es necesariamente que es mejor, digamos, un lunes que un sábado, aunque yo soy de los que creen que el lunes es el mejor día de la semana, pero si no si estás con esas sensaciones de domingo, esa sensación de puta, cómo odio lo que voy a tener que estar haciendo mañana, y eso es una muy buena señal de que seguramente no estás haciendo lo correcto. Ahora, para dejarlo claro, digamos, hay etapas donde, digamos, está bien que durante una semana la pases mal. Estamos hablando de el gran mayoría de domingos, porque tal vez hay semanas más complicadas que otras. Entonces, si el 80% de los domingos tipo, la pasás bien, pero uno no pasa nada. Ahora, si, digamos, la mayoría está pasando mal y algo está mal. Mira, a ver, yo me estaba acordando de mi época yo la pasé muy mal en el secundario. Odiaba yo los domingos, ¿no? Porque sabía que el día siguiente tenía que ir al colegio, a un colegio que no me la pasaba bien y no me gustaba estar ahí. Y odié ser consultor, ¿no? Son dos etapas de mi vida que más odié en mi vida cotidiana, ¿no? Y cuando era consultor, me acuerdo que de mis diversiones era calcular cuánto ganaba yo por minuto, por hora, por día, ¿no? Y ese era mi único motivante para trabajar, ¿no? Sí, bueno, si me quedo un día más, pues cobro tanto más, ¿no? Pero era realmente, y creo que esa es como la definición de, si esa es su vida, traten de buscar algo diferente, ¿no? O sea, yo una vez hice el cálculo y ganaba yo menos por hora que si vendiera hamburguesas en McDonald's, ¿no? Por las horas que pasaba en la oficina. Con lo cual, evidentemente, algo hice mal en mi vida, ¿no? Es interesante porque yo me di cuenta con mi compañía anterior, digamos, el momento que tuve que salir del día a día de la compañía fue cuando empecé a tener sensación de domingo de manera prolongada. O sea, digamos, muchas semanas seguidas. Dije, ¿qué es esto que no me muero de ganas de hacer lo que estoy haciendo? O sea, lo bueno que tenemos, la gran mayoría de las personas, digamos, que están, digamos, escuchando este podcast, te diría, es que pueden diseñar su vida. O sea, yo puedo diseñar si quiero estar trabajando en una compañía que estoy haciendo yo o no. Digamos, es una elección para la gran mayoría de personas. No para todos, para dejarlo claro, y está perfectamente ok hacer, no sé, yo cuando, digamos, hice ciertos negocios que la verdad que no me gustaban, pero me daba lo que necesitaba para, digamos, salir adelante, mantener la familia y hacer todo lo que tenía que hacer. Ahora, la gran mayoría puede en diferentes etapas ir definitivamente definiendo lo que va haciendo. Me trae esto interesante a pensar, la conversación es, ¿qué usas vos como un sanity check? El sanity check es esa cosa para saber de, estoy haciendo algo, digamos, lo que estoy pensando, ¿está bien o no está mal? Las metas que me pongo, ¿están bien o están mal? A ver, es una buena pregunta. Porque creo que he cambiado para mal, ¿no? Cuando yo era mucho más chico, de los 17, 18 años, era muy enfocado en metas, ¿no? Y tenía metas de un mes, metas de 6 meses, metas de un año. Probablemente lo que me pasó fue la vida, ¿no? Y cuando me casé, la verdad es que no tenía tiempo para sentarme a pensar eso. Y creo que es un gran ejercicio para volverlo a hacer, ¿no? Hoy en día quizás son más macro mis sanity checks, ¿no? Y giran primero en torno a mi familia, ¿no? ¿Qué tanto creo que estoy ayudando a mis hijos, ¿no? Y qué tanto mejor puedo hacer por ellos. Segundo, mi trabajo, ¿no? ¿Qué tanto aporto a Wallef o no? Y si vale la pena seguir. Y 3 soy yo, ¿no? Y creo que está mal, ¿no? Creo que debe ser primero yo y luego los demás, pero porque creo que si tú no estás bien, pues lo demás no sirve mucho, ¿no? Pero creo que ese es mi instinto, ¿no? O sea, al final llegar a mí. No sé tú si haces el mismo conteo. ¿Sabes qué me parece gracioso? Porque generalmente yo pongo en mis
digamos, en mi etapa de valores, que es lo que más trato es trabajar sobre mi salud, diciendo exactamente lo mismo, argumentándome que si yo no estoy bien, digamos, no puedo ayudar a mi familia, estar con mis hijas, etcétera. A veces también me cuestiono, no sé cuán bullshit es, porque quiero poner la prioridad de, digamos, de poder entrenar, hacer las cosas personalmente, aunque creo que es verdad. Mira, es interesante sobre esto. Primero voy a tomarlo de dos partes distintas. La primera es, tengo un amigo que le tengo mucho cariño, que lo veo realmente poco, que se llama Mario Chamorro. Mario Chamorro trabajó muchos años en Coursera, era el jefe Ujú. de Latinoamérica, y actualmente está emprendiendo, haciendo seguramente lo voy a matar, digamos, porque los detalles van a estar mal, pero está haciendo una app de personal well-being, de salud personal, que se llama Oye, que lo está haciendo con J Balvin como co-founder. Ujú. Y Mario tiene lo que él llama, o lo aprendí de él por primera vez, que se llama el Personal Board of Advisors. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como, él dice, si las compañías tienen digamos, un board donde les controlan al CEO, digamos, las metas, los resultados, la compensación y un montón de otras cosas, ¿por qué no puedo yo tener un board personal para mí mismo? Digamos, donde hago lo mismo. La idea es, yo preparo mis metas y se las voy presentando al board, digamos, 2 veces por año, para que ellos me ayuden a mí a entender si estoy cumpliendo, para que lo tengan básicamente el ser, digamos, ser realista, también, digamos, para ser responsable y accountable, o sea, que él va a cumplir lo que está diciendo, poder entender si está yendo demasiado para adelante o, digamos, o muy lento, y si es por miedos o por qué es lo que puede llegar a ser, para ver si hay otras oportunidades posibles y para ir viendo el progreso. Y me pareció como un concepto bastante fascinante esto de, digamos, de ir a armarte un board para vos personalmente. Yo lo tengo, a mí personalmente tengo mi foro que trabajo con eso bastante, pero es, digamos, nos juntamos todos los meses, pero no es como un, digamos, un board que decir, Cristóbal, ¿sabes qué? Quiero que seas parte de mi board personal. Es como medio loco, ¿no? Como, A mí me suena muy extraño y más que soy una persona que no le gustan las cosas, ¿no? Básicamente. Eh, a ver, para mí, mi board, mi coach, mi todo es escribir, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, ¿no? Y encuentro que escribiendo, yo fui muy mal paciente de terapia, ¿no? Yo fui al psicólogo quizás total de 4 veces, creo que no es un buen récord, ¿no? Pero lo que me di cuenta es, al final el psicólogo lo que hace es escucharte, ¿no? y replantearte lo que estás diciendo, si está bien o está mal, ¿no? Y no te dice un juicio de valor, ¿no? ujú. Y creo que es parecido el tema de escribir, ¿no? Cuando tú escribes, eh, a veces ni siquiera es leerlo, simplemente el pensar para escribirlo, te dices, oye, esta estupidez que estoy diciendo, pues está muy mal, ¿no? O sea, creo que no va por ahí. Entonces, a mí me sirve mucho eso. Yo no sé si yo tendría ganas de estar, porque luego me parece que se vuelve como una tarea, ¿no? Oye, nos juntamos para mi board, ¿no? No puedo, yo sí puedo. O sea, como que odio la burocracia, ¿no? Y me suena un súper nivel de burocracia tener un board personal. Eh, a mí no me parece burocrático porque en realidad toma muy poco tiempo. Si es, se llamarlo, son 4 horas en el año, tal vez lo que te toma. O sea, a mí me resulta raro ir a un amigo o alguien que respetás y decir, ¿querés ser parte de mi board? Pero me gusta, quiero decir. O sea, yo soy de los nerds que le gustan hacer ese tipo de acciones. Sobre escritura misma, ¿qué haces? ¿Journaling? ¿Cuál es tu metodología? A ver, yo tuve un diario, o sea, escribía diario, de los 10 años a los 28, ¿no? O sea, 18 años tengo de cuadernos, de todos, y los leo y me río de las cosas que pensaba y las cosas que hacía, ¿no? Esa era quizás como mi manera de escribir antes. Luego lo hice mucho menos consistente, o sea, ya no escribo todos los días, escribo quizás 3 veces a la semana. Y escribo, es más como una manera de quitarme preocupaciones, porque sé que ya están escritas, ¿no? Y no es, tengo esto en la cabeza y no sé si va a pasar y si no va a ser y sé que me preocupa. O si tengo una preocupación en particular, tratar de entenderla, ¿no? Y escribir qué me preocupa, ¿no? Y hacer esa listita de, oye, me preocupa esto, que pasará esto, que pasará esto, ¿no? Yo empecé a escribir porque tenía mucho miedo de morirme, ¿no? Eh, y es un tema personal. Mi mamá murió cuando tenía 10 años
Y fue justo donde empecé a escribir, ¿no? Porque dije, "Güey, si mi papá se murió, pues ¿por qué no va a morir yo, no? Y peor, ¿qué tal si se muere mi mamá o mi hermana, no? Entonces yo durante 2 años iba a ver a mi mamá y a mi hermana cuando se dormían con un espejo a ver si respiraban, ¿no? Ese era mi nivel de preocupación, ¿no? Ya luego se me quitó, gracias a Dios. Pero sí era un tema muy, muy preocupante. Y escribiendo, como que me di cuenta que muchos miedos se me iban, ¿no? Entonces, eso para mí fue como muy bueno, ¿no? Darme cuenta que no tenía que estar dentro de mí todo, sino que podía sacar cosas. Y vos crees que tenés las herramientas dentro tuyo para poder afrontar todo, digamos, entender que si tus miedos son racionales, no racionales, si tus anhelos son largos, cortos, correctos, o sea, ¿crees que tenés vos dentro de vos mismo las herramientas para poder juzgarte de manera relativamente clara? Más que herramientas, creo que tengo el temperamento para que eso me sirva, porque soy una persona súper racional y súper objetiva, ¿no? O sea, rara vez me pierdo en el drama. Entonces, si algo no va y siguiente página, ¿no? Creo que alguien que no tenga esa frialdad, pues sí es más difícil, ¿no? De tener, no, sobre todo, no sé, yo veo mi hija y mi esposa, ¿no? Que son mucho más de clavarse en cosas así. No sé, tema más de mujeres que de hombres, creo que los hombres son mucho más prácticos. Entonces, que es más un tema de temperamento que herramientas. Yo no sé si he desarrollado herramientas, pero sí tengo la suerte de que mi personalidad y temperamento da para eso. Es súper interesante lo que decís, pero yo me di cuenta que sobre mí mismo y sobre mis metas, por ejemplo, si no tengo a alguien que me está mirando en frío y alguien, digamos, trato de que sea gente que me conoce, digamos, relativamente cercano, si no tengo a alguien que me los mire en frío, siento que me estoy perdiendo algo. Siento que tal vez me voy demasiado ambicioso o a veces demasiado corto y a veces sirve que me diga alguien es, Lucas, creo que vos podés más. Dale para adelante, vos podés. O sea, por lo menos, o sea, tipo, tirate, ponete una meta más alta. A veces me sirve que alguien me tenga así y a veces que al revés me digan sabés que no tenés chance de llegar a eso, ¿no? O sea, está perfecto que lo sueñes, pero eso, digamos, y es interesante que yo necesito que alguien fríamente lo mire esto. Que me lleva es, yo soy muy de hacer metas, como hablamos antes, digamos, vos decías que ya no lo haces, yo todos los diciembres me pongo a trabajar en mis metas. Entonces, generalmente, digamos, tengo una metodología bastante clara que uso algo que se llama Year Compass, que es yearcompass.com, es yearcompass.com, o sea, año compás, pero escrito en inglés.com. Y esto te da como un PDF, también lo puedes, digamos, tener impreso si quieres, pero si no, te da un PDF, y ese PDF lo usas como para ir reflectivamente ver todo lo que pasó en el año. Y tardo más o menos unas 3 o 4 horas en hacer esto. Es importante aclarar que Year Compass también está en español, está como en, no sé, muchísimos lenguajes. O sea, no es que está en inglés, sino tipo, también puedes bajarte el PDF en español. Entonces, ¿qué es lo que primero hago? Es, durante 1, 2, 3 días, generalmente trato de hacerlo las últimas 2 semanas del año, hago una reflexión fuerte para atrás de todos los ámbitos de mi vida. Cómo me fue a mí mismo, contra mí mismo, cómo me fue contra el mundo, con mi mujer, con mis hijas, con los proyectos, con devolver a la sociedad. O sea, trato digamos, ver todo primero para atrás y uso eso como una herramienta para entender, primero, si digamos, logré y llegué cerca de lo que quería o no quería. Segundo, me hace entender qué partes disfruté y cuáles no disfruté del año también haciendo esto. O sea, y esto me ayuda a entender qué metas me quiero poner en base a cuáles disfruté, porque a fin de cuentas es como lo que hablamos al principio, es diseñar esa vida, digamos, entonces yo puedo diseñar qué metas quiero tener. Entonces, eso me ayuda a entender cuáles metas me gustan y cuáles no. Entonces uso este Year Compass, que es un PDF, y voy, por ejemplo, semana tras semana en el calendario para tratar de entender, digamos, qué hice, qué me gustó, qué no me gustó y ser lo más detallado posible. Una vez que terminé eso, trato de ir a futuro, quiero decir, y poner las metas del año que viene. Yo las metas básicamente las separo tengo que contarlo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. Las 7 categorías que yo voy manejando es, primero, negocios. ¿Qué quiero lograr de los negocios? Entonces ahí me pongo quiero crear cierta cantidad de compañías con Indie, quiero que estas compañías particulares lleguen a estos resultados, quiero potencialmente hacer X, Y o Z, pero es muy 100% relacionado a negocios. La segunda es fitness. O sea, quiero decir, no es salud personal, sino que
trato de que sea uno fitness. También puede ser salud mental que entre en todo esto, pero los últimos años, por ejemplo, estoy en una meta personal que es estar básicamente lo más armado físicamente posible, y hablo poco de esto porque me da una vergüenza ajena decirlo en voz alta que ni te explico. La tercera categoría es diversión. Es diversión tanto conmigo mismo, es una diversión con mi pareja y diversión con amigos. Y muchas veces está relacionado a potencialmente hacer alguna experiencia distinta, o viajes, o, digamos, diferentes cosas que voy haciendo. Me doy cuenta, creo que suena peor decir diversión con uno mismo que otra cosa, ¿no? Así que creo que lo Sí. dijimos. Pero me parece Pero se importante. vale, cada quien lo suyo. Cada vez en este podcast no juzgamos. Si alguien la pasa bien por su cuenta, We está don't judge. perfecto. Pero en mi caso, básicamente, me gusta es poder, digamos, hacer diferentes experiencias que tal vez uno está compitiendo contra su propia cabeza, llámelo, o divirtiéndose, digamos, contra su propia cabeza. La cuarta categoría es personal. Es en qué quiero mejorar yo, qué quiero personalmente lograr, y no de salud. La quinta categoría es de devolver. Básicamente, cómo devolver a la sociedad. Por ejemplo, ya estoy desde hace un año y estoy feliz con este camino, que seguramente lo continúe. Mi manera de devolver es, o por lo menos trato, es generando todo el contenido que puedo alrededor de bootstrapping, porque es un tema que me apasiona y siento que las dos mejores maneras que hay de impulsar el emprendimiento, Latinoamérica en general, es una a través de educación y segundo a través de emprendimiento, generando más empleos y de la mayor calidad posible. La sexta es inversión, básicamente es en qué voy a invertir, cómo multiplico lo que tengo. Y la séptima es networking, de cierta manera, que me parece súper cliché, pero para mí es estar conectado con el mundo exterior, ir conociendo diferentes personas, que personas pueden ser que te habiliten algo a futuro o no, que si no necesariamente tiene que ser un networking laboral. Porque es más, mucho de lo que hago no es laboral, sino es más mental o con intereses que tengamos en común, pero me importa mucho. Esas son mis 7 categorías que trabajo, y después lo que hago es, pongo para todo el año lo que quiero lograr, y después, mes a mes, voy viendo de este año lo que quiero hacer y veo este mes que voy a trabajar, y tacho el mes anterior qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, y digamos cuál va a ser el esfuerzo. Y por último, trato de atar todo este anual a el plan más largo plazo. Y yo pienso en plazos de 5 años. Yo entiendo que hay personas que puedan pensar en plazos hiper largos. Está la famosa, creo que es de Bill Gates, la frase diciendo básicamente que el ser humano sobreestima lo que puede hacer un año, pero underestimates, que básicamente Subestima. el contrario, subestima lo que puedas lograr en 10. Yo creo que admiro a las personas que pueden pensar a 10 años. Yo soy en mi cabeza un cortoplacista, entonces, digamos, me quedo ya 5 años me parece un exceso. Pero esto termina siendo generalmente, digamos, mi metodología, y generalmente es una etapa muy introspectiva, digamos, donde trato de entender, digamos, hacia dónde estoy yendo, qué represento y qué es lo que quiero representar. A ver, lo único tema es no sé cuánta gente tiene el tiempo para hacer lo que tú haces, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que me lleva en total? ¿3 horas? Mira, te diría, la etapa de introspección me lleva 3 horas normalmente. La etapa de setear los goals generalmente es 1 a 2 horas más. O sea, entonces son 5 horas una vez en el año, o sea, en diciembre. Y después todos los meses hago el chequeo, que tardo literalmente 10 minutos en actualizarlo y en setearlos del próximo mes. Y después tengo un llamado de 30 minutos con un accountability partner, o sea, con un amigo que es parte de mi foro. Vale, voy a mencionar que es Juli Bender, el fundador de Sirena, que vendió a Sembia, que nos juntamos y yo le digo lo que quise lograr el mes pasado y lo que efectivamente logré, y él hace lo mismo por su lado y cuáles son lo que vamos a lograr el próximo año. Entonces, a fin de cuentas son 5 horas un mes y después es 1 hora todos los meses. A mí no me parece... Dudo que alguien que escuchando este podcast no pueda separarse esa cantidad de tiempo. Yo creo que tiene sentido el tiempo, o sea, no suena mucho, pero mi impresión es también lo que dijiste, ¿no? La gente se sobreextiende y cree que arrancar así como con 5 horas, ¿no? Yo arrancaría por algo muy sencillo y es ponerme metas para los próximos 6 meses, ¿no? Y creo que es algo que tienes que ir construyendo de a poquito, ¿no? Creo que si eres tan
tan ambicioso, yo creo que lo más seguro es que la gente lo va a dejar, ¿no? Porque el tema también es y va mucho al tema de los hábitos, ¿no? Yo creo que lo que sí conservado del tema de escribir pienso mucho en evaluar mis hábitos, buenos y malos, ¿no? ¿Qué debo seguir haciendo y qué no debo seguir haciendo, ¿no? Y creo que ese es como un primer paso, ¿no? Muy básico, pero ponerme 3 hábitos y esos 3 hábitos probarlos por un mes, ¿no? Y si en ese mes funcionan, pues los dejamos y si no funcionan, pues buscamos algo distinto, ¿no? Igualmente, es más difícil darte cuenta de las cosas que haces que están mal que las que hacer que están bien. Y creo que ese es el reto más grande. Fijarte cuando cierta manera de reaccionar, cierta manera de pensar las cosas, que son hábitos como muy, muy de adentro y que es difícil de cambiar. Y por eso me gusta el modelo de Year Compass, exactamente, porque te hace estas preguntas. ¿Qué hiciste este año que estás orgulloso de haber hecho? ¿Qué te dio vergüenza lo que hiciste este año? Te hace un montón de estas preguntas donde te obliga, digamos, yo no trato de hacerlo como decías, de sentarme a pensar, porque yo no me siento a pensar. Yo voy a agarrar el PDF y digo, ok, pregunta 1, y digamos, voy a anotar la respuesta. Pregunta 2, o sea, voy uno por uno. Sobre los hábitos, yo tengo lo que creo que es un pensamiento contrario y tal vez es cero contrario, ¿viste? Cuando uno quiere ser distinto, pero tal vez no lo es. Yo no creo básicamente en el seteo de hábitos. Yo creo que es, o te gusta algo lo suficiente donde lo vas a hacer y te importa y le vas a dar prioridad en tu vida, o no lo vas a generar. Yo no creo en esto que si haces lo mismo durante 21 días seguidos y tenés la app que te ayuda a traquear, ok, todos los días hoy leí el diario, check. Ok, hoy saqué a pasear el perro a las 6 de la tarde, check. Hoy me lavé los dientes 2 veces en el día, check. O sea, yo creo que si uno realmente quiere hacer algo y es el momento de su vida para hacerlo, lo va a hacer. Entonces, como por ejemplo, yo fitness en mi vida me importó hasta los 30 y pico de años. ¿Qué significa esto? Juego al fútbol porque me encanta, pero los primeros botines me los compré a los 30 y pico de años. O sea, pero es porque yo creo que todo tiene un momento de la vida. Entonces, creo que si no es el momento, si me tengo que forzar a generar ese hábito, no es mi momento. Y no por tener una app de todos los días hacer algo y hacerlo 21 días seguidos, voy a lograr que eso finalmente me gusta. Nunca logré que algo me guste si no me gustaba el primer momento. Pero, a ver, es que generalmente las metas como que suenan como algo muy lejano. Entonces, si quieres llegar a Rusia caminando, pues hay que caminar 5 kilómetros por día por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y para caminar 5 kilómetros por día, pues tenemos que caminar primero 1, ¿no? Entonces, yo así veo los hábitos, ¿no? Como esos pequeños bloques de Lego que te pueden llegar a algo, ¿no? Quizás está equivocado decirlo hábitos, son los bien pasos, ¿no? Pero si quiero A, pues tengo que hacer todas estas cosas antes de llegar ahí. Y así es como pienso en los hábitos. Es interesante porque yo pienso lo contrario. O sea, mi manera es, yo lo que quiero pensar es a dónde quiero ir. Me voy a largo plazo. O sea, me quiero, no sé, es crear una compañía que gane de profit $500,000 por mes. Voy a inventar cualquier cosa. Y yo lo que quiero saber es a dónde quiero ir. O sea, ese es como lo que se llama el BHAG. Es una frase que se llama, se usa, no tengo idea de dónde salió. O sea, alguien la habrá inventado en Estados Unidos de esas consultoras que se llama BHAG, que es Big, Hairy, Audacious Goal. O sea, ponerte un desafío tan grande, digamos, que es lo que quieras lograr. Entonces yo generalmente me pongo una meta, no sé, así a 5 años, cosas gigantes que quiero lograr. Y después lo que quiero saber es el paso 1. O sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Y no planifico más que eso. O sea, a mí no me interesa saber A, B, C, D. O sea, yo realmente quiero saber es, dame el norte y el primer paso. Y cuando yo el primer paso, me fijo cuál es el segundo. Y cuando yo el segundo, quiero ver el tercero. O sea, porque justamente creo que el problema es que en mi tipo de personalidad, cuando planifico demasiado, siempre le erro. Y como soy un obsesivo que quiero mantener el plan, y el plan nunca se llega, digamos, nunca se mantiene, a mí dame el norte nada más. O sea, digamos, decime o me autodigo hacia dónde quiero ir, y eso es lo que necesito. Por lo que suena es que hay otro tipo de personalidad, digamos, que lo entendería perfectamente, que es, necesita ir como más tipo metódico, llámalo de cierta manera, digamos, más detallado en los primeros pasos. ¿Y cuál es la mejor recomendación para hacer eso? Si es lo que querés.
Depende muy de la personalidad, ¿no? Lo que estamos haciendo. O sea, creo que cada quien tiene que entrar a su camino. Al final, vamos a lo mismo, ¿no? Tienes que ir, si te interesa cumplir metas, tienes que encontrar qué método te funciona a ti. Igual hay gente que no, que pues la vida no le es para metas, ¿no? Y creo que también se vale, ¿no? La gente que le gusta navegar y es feliz así, y completamente válido, ¿no? ¿Sabes qué es interesante? Hoy estuve todo el día con quien fue mi socio en la compañía de tecnología que vendimos al grupo de Private Equity el año pasado. Y él básicamente está saliéndose del grupo en breve y Ujú. le pregunto, digamos, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que vas a hacer? Digamos, porque es una persona extremadamente, digamos, tiene ese chip puesto de todo el tiempo querer mejorarse, siempre ir un paso más adelante, si está en A, ir a B, a C, a D, digamos. Y él me dice, últimamente me siento a ver las olas. Estoy 6 horas mirando las olas. Que es que, y me tira, digamos, que básicamente, digamos, de lo que es meditación, de estar presente, de tener experiencias distintas, tipo viajar muchísimo más, sin hacer apología de nada, de tener diferentes experiencias, si se entiende lo que estoy diciendo, que me parece todo hiperválido. Y es interesante como hay personas que tal vez pasan de tener, digamos, seteada su cabeza de una manera tan metódica a justamente lo contrario. Digamos, de decir es, no, todo libre, yo voy a ver minuto a minuto lo que está viniendo, si voy a querer ver las solas 6 horas, voy a ver las solas 6 horas, y es lo que voy a hacer. Que me parece interesante porque esto lo que me dice también es que no siempre uno es la misma persona. Uno con el tiempo está ok que cambie. Está bien si uno, digamos, es un animal obsesivo durante años y de repente uno, porque o está cansado o tiene, tal vez puede estar cercano al burnout digamos, o porque puede finalmente, digamos, porque finalmente tal vez hizo suficiente plata donde no necesita, digamos, hacer otra cosa, y uno puede cambiar lo que uno quiere realmente y puede cambiar, digamos, ese chip, que me parece interesante también, digamos, de el darse cuenta donde uno está en ese momento. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo? A ver, cambiemos de tema porque nos pusimos muy introspectivos, melosos, fin de años, hablando de esto. Charlemos, a ver, que me parece interesante esto es, que veo que acá tenés anotado, es fin de año. ¿Qué pensamos que va a pasar? El año próximo, para No, aclarar. No, no ahora, antes. yo soy muy malo haciendo pronósticos, ¿eh? Por eso me dedico al Venture Capital. Yo pienso más en el año que entra, pensando si crees que va a ser mejor, peor o igual que este. Yo soy un optimista empedernido, con lo cual siempre creo que el próximo va a ser mejor que este. Pero creo que solo va a ser un mejor año si aprendimos las lecciones correctas en este año. Y una de esas es no dar por hecho la tranquilidad en la que vivimos, ¿no? El tema de una guerra posible nuclear mundial, pues creo que nadie la tenía en el radar hace un año, ¿no? Y ahora, pues, el porcentaje que quieras Se poner, pero charla. existe. ¿Es una opción? Es una opción, no, y no es cero, ¿no? El porcentaje de probabilidad. Ujú. Un poco más aprovechar el tiempo que tengamos aquí, pues no sabemos cuánto va a ser. En el tema de las startups, yo creo que es un año de maduración muy grande el que viene. Creo que el año que entra, como decíamos, sí se va a ver la realidad de qué va a pasar. Creo que va a haber muchos fondos que se van a quedar sin dinero, va a haber muchas empresas que se van a quedar sin dinero y van a haber muchas empresas nuevas que van a ser subestimadas, ¿no? Que creo que van a ser las grandes oportunidades, tanto desde el punto de vista de emprendedores como desde el punto de vista de inversionistas. Y es donde tienes que estar con el ojo. En el tema personal, yo creo que el año que entra, yo espero que sea mucho mejor que el año que este, ¿no? Este fue un gran año, pero pues tuve cosas que no fueron buenas, ¿no? Me imagino seguro puedes tú decir lo mismo. ¿No? Entonces, arrancar el año nada más pensando que qué necesito yo para que sea un mejor año que el pasado, ¿no? ¿Qué aprendí? Y de ese aprendizaje, ¿qué puedo sacar bueno? Es interesante todo lo que está diciendo. Ayer estuve justo con una conversación con Martín Barsavsky, un emprendedor que hemos mencionado en este podcast, que es, te diría, el segundo emprendedor argentino más importante después de Marcos Galperín.
prácticamente a nivel global. Y él decía que por primera vez en la historia reciente tenemos la posibilidad de una guerra nuclear que no es cero. Y eso ya es un cambio, digamos, no menor y que es interesante, digamos, ponerlo sobre la mesa. Después lo que está pasando también es que está habiendo un cambio en los pesos del mundo. Estados Unidos sigue siendo una reserva de valor, pero no se sabe si siempre lo va a seguir siendo. Y tenés grupos que están sumando, que es la mezcla de China con Rusia, con India, que pueden por primera vez tratar de desbancar eso, por lo menos de los últimos 200 años. Que es algo que habla bastante Ray Dalio sobre esto, digamos que me parece súper interesante, que hay un par de videos, el libro es un plomazo, así que no lo recomiendo tanto, pero tiene un par de videos que se llaman Changing the World Order, cambiando la orden del mundo, que me parece bastante interesante, digamos, de cómo están las cosas. Después, creo que hay una posibilidad que no es menor de que la economía mundial se vaya a la mierda. Y eso, creo que la gran mayoría de personas nunca vivió algo fuerte. Digamos, nadie prácticamente de los que están vivos, definitivamente ninguno de los que, digamos, estamos hablando o escuchando, vivieron una recesión realmente fuerte. O sea, nadie vivió un Black Monday que pasó hace 80 años atrás, digamos, y todos los años que vinieron después de eso. Y creo que el mundo no está preparado a vivirse las comodidades que en su gran, digamos, que más del 50% del mundo tiene, o por lo menos digamos, el mundo donde nos movemos, que es acceso a electricidad constante. Por ejemplo, hay partes de Europa en este momento que con este invierno no van a tener calefacción, donde están muy acostumbrados a tener calefacción todo el invierno. Y eso es algo actual, no es una posibilidad, sino que va a ser exactamente así. Va a haber, potencialmente, quiero decir, no digo que haya tres, y espero que no pase, pero puede ser que haya menos comida en el mundo. Y la gente no está acostumbrada a qué pasa eso. Entonces, digamos, me está ocupando un poco el lugar en la cabeza entender, digamos, cuáles son las órdenes de magnitudes que pueden llegar a pasar, digamos, cuál es la primera y segunda y tercera, por ejemplo, digamos, la energía cara, con conflicto global, que eso después lleve, digamos, a faltantes de cosas que nosotros veamos típicos. ¿Y qué pasa en una ciudad como Ciudad de México, cuando hay faltantes que la gente los toma como básicos? Son todas cosas que me parecen interesantes. No que de vuelta, no creo que pase, pero me parece que por lo menos hay que tenerlo en cuenta por primera vez en la historia reciente. O sea, es la primera vez en mis 40 años que tengo que pensarlo. Entonces me parece que eso, ya el tener que pensarlo es algo distinto. Sí, al mismo tiempo, yo creo que puedes perderte la vida pensando en estas cosas, ¿no? Cosas sobre las que tienes cero influencia, ¿no? Entonces, es bueno. Espera, estoy de acuerdo que uno tiene cero influencia sobre lo que va a pasar, pero cómo uno va a reaccionar y pararse frente a esas cosas, uno tiene influencia. Por ejemplo, ¿de qué vas a ganar plata? O sea, por ejemplo, digamos, llámalo de cierta manera, tu ingreso, ¿va a seguir estando si la economía se va realmente a la mierda? ¿Sí o no? ¿Necesitas ese ingreso? ¿Por cuánto tiempo puedes estar sin eso? ¿Qué pasa si el banco donde tenés tu plata cierra? Yo creo que son todas preguntas, digamos, que uno se puede contestar a sí mismo sin ser fatalista. Quiero decir, yo no es que lo pienso de manera, digamos, estresado. Pero me gusta pensar, digamos, el what if y ver si yo tengo que preparar algo para mí mismo. Y no lo pienso, no es que me estreso en el proceso de esto, sino que soy, llámalo, demasiado cauteloso, tal vez. No, ¿vos no haces eso? ¿No te planteas eso? No. y gracias por hacerme quedar como el raro. No, tengo una fórmula mental que siempre es, si llegamos a eso, creo que tengo otros problemas mucho más graves, ¿no? Generalmente lo simplifico en eso. Sí, pero no. O sea, si vos querés ir a ver a los peores momentos, es, ok, no hay sistema bancario. ¿Cómo hago para tener efectivo? ¿Cuáles las monedas que no sé? Siento, gracias, en este momento tengo que agradecerle a Cristóbal por hacerme quedar como el freak anormal, digamos, que se prepara quizás para al contrario, quizás tú vas a poder comer, yo no, ¿no? La gran diferencia. Yo lo que te puedo asegurar es que si, digamos, en un mundo predictivo, el primero que sale perdiendo soy yo. O sea, digamos, los nerds vamos a salir perdiendo por lejos porque no sabemos hacer nada.
Así que inclusive prender la parrilla para hacer un asado tengo que usar, digamos, esas cosas que te lo prenden automáticamente. O sea, olvídate que te haga un fuego de la nada. Así que lo veo con un poco de supervivencia propia. Y eras mi salvación, así que imagínate. Creo que vamos a tener que hacer unos cursos juntos. Ahora, habiendo dicho todo... Oye, creo que este podcast estuvo muy, muy heavy. Pero iba a decir, habiendo dicho eso, todo negativo, yo creo que va a ser el mayor año de aprendizaje para la mejor camada de founders que se va a venir en la historia. O sea, creo que todo lo que está pasando va a hacer que los próximos founders sean los mejores que vamos a ver de Latinoamérica de toda la historia, porque van a estar preparados finalmente para una etapa difícil. Digamos, que siempre estuvimos, digamos, haciendo negocios normales, pero haciendo negocios digitales nunca habíamos probado la miel y nos la sacaron. Y por primera vez está pasando eso. Entonces, lo positivo te diría es, por primera vez se va a venir esta gran camada. Entonces, si me podría invertir, yo creo que el año que viene, digamos, el 23 y el 24, van a salir las mejores inversiones. O sea, los IPO del 2030 se van a formar el año que viene y el otro año. Y tú sigues full cash, así es que nos vas a ganar a todos. por ahora sí. Así que vamos a... Pero estoy dejando listo todo para las inversiones, ¿eh? Así que olvídate. Y en esta nota alta, bien positiva, los dejamos hasta el próximo.